Capítulo 9. Con la puesta de sol. No debiste detener mi mano. Siseó Dalia cuando Entreri volvió al cuarto que ambos compartían en Puerto Yast, en una posada llamada Solaz del Cantero que se encontraba al abrigo de los acantilados al este de la ciudad. Dalia miraba por la única ventana del cuarto con vistas al oeste, hacia los muelles y el océano que bañaba la ciudad reconquistada. Reconquista en la que este grupo de aventureros jugó un papel determinante. Contempló el sol caer tras el horizonte, dando paso al crepúsculo. ¿Otra vez con eso? Resopló Entreri. Volvía de una cena tardía con los otros tres del grupo, acontecimiento al que una enfurruñada Dalia no quiso unirse. Dalia se revolvió en su silla para enfrentarse a él, su rostro era una máscara de rabia. Se había peinado con una trenza alta, llevaba tiempo sin hacerlo, y la pintura mágica de color añil que llevaba en el rostro resaltaba su expresión colérica. Parecía un depredador moviendo la cabeza de un lado para otro. Al menos, era la impresión que le daba a Entreri. ¿Crees que nos sigue?, preguntó ella. No. Lo cierto era que no tenía ni idea de si Drizzt había decidido seguirlos, o no, cuando abandonaron Valle del Viento Helado. Tampoco le preocupaba demasiado. Al menos, no como le preocupaba a Dalia. Lo más probable era que Drizzt estuviera aún en Valle del Viento Helado. Se estaría lamiendo las heridas e intentando recuperar su reputación entre las gentes de 10 villas. Entreri no olvidaba la expresión dolorida de Drizzt cuando les negaron la entrada a Bryn Sander. Entreri creía que Drizzt tendría que haber viajado con ellos, aunque con la oposición de Dalia. O quizás fuera Entreri, a nivel personal, quien deseaba contar con el imperturbable guerrero Drow a su lado. Le sorprendió pensar así. Intentará vengarse, afirmó Dalia. No debiste detener mi mano. Entreri se rió de ella. Merecía morir. Chilló Dalia. Saltó de su silla y cruzó el cuarto hasta plantarse delante de él. Nosotros traicionamos a Drizzt. ¿Recuerdas? Él te perdonó y jamás me lo reprochó. ¿Se libró de mí?, le atajó Dalia y, en su opinión, eso justificaba su ataque al Drow. Golpeó el pecho de Entreri con un dedo subrayando sus palabras. El gesto hizo sonreír al hombre. Ella lo abofeteó. O lo intentó, porque antes él ya la había cogido por la muñeca y le había retorcido el brazo. No soy Drizzt Do'Urden, aseguró. Si me atacas, te atacaré. Ya luchamos en el pasado, recordó Dalia. Sí. Pero entonces tu arma me desconcertó, respondió el asesino con el mismo tono que helaba la sangre de sus víctimas justo antes de emplear sus cuchillas para verter esa misma sangre. Ahora te conozco mejor, tu estilo y tus argucias. Si me atacas, no dudes por un instante que te mataré. Le soltó la muñeca y ella retrocedió un paso. Lo miró con una expresión que era una mezcla de rabia y desconcierto. Tras ella, a través de la ventana, el sol desapareció y las sombras alargadas se fundieron con el anochecer. ¿Es eso lo que quieres? ¿No es lo que siempre has buscado? Dalia enderezó los hombros, pero no supo qué responder. ¿Por qué en el fondo eres una cobarde?, añadió Entreri. Las manos de la mujer buscaron su mayal, la que le pendía del cinturón sobre la cadera izquierda. Artemis Entreri sonrió de nuevo y Dalia detuvo la mano. ¿Hasta cuándo, Dalia?, preguntó con suavidad. Recuperaste a tu hijo y él te ha perdonado, aunque no seas capaz de perdonarte a ti misma. ¿Hasta cuándo vas a odiar a la mujer que ves reflejada en el espejo? No sabes de lo que hablas. Sé que fuiste detrás de Drizzt porque él te rechazó. Y también sé lo que buscas. Ella inclinó la cabeza, invitándole a que se explicara. Buscas a un amante que refuerce lo que odias de ti misma. Uno que sea lo bastante fuerte para darte paz, cuando lo desafíes. Y mira por dónde, elfa, aquí me tienes. Dalia retrocedió de nuevo. Miraba a Entreri con los ojos muy abiertos sin saber qué hacer o decir. Hemos terminado, aquí y ahora, proclamó Entreri. Abandonaré este lugar sin ti. Dalia se puso lívida y movió los labios para decir que no, aunque no encontró el aliento para proferir una palabra. Negó con la cabeza. Coge tus armas, comentó Entreri con indiferencia. He perdido la cuenta de a cuántos he asesinado. Uno más carece de importancia. Dalia siguió negando con la cabeza y Entreri pensó que se desvanecería allí mismo, delante de él. Las lágrimas le asomaron a los ojos y le comenzaron a rodar por las mejillas. Movió los labios intentando discutir las afirmaciones de él. No surgió una palabra. Lo que Entreri no vio en ella, para su satisfacción, fue ira. Por favor, pronunció ella al fin. Entreri se rió con crueldad y fue hacia la puerta. Mantuvo las manos cerca de las armas, seguro de que se iba a abalanzar sobre él. Lo hizo, pero no con sus armas. Corrió hacia él suplicando que se quedara. Él la cogió, giró con ella y la empujó contra la puerta. Por favor, repitió, temblorosa. Entonces, Entreri comprobó que la mujer estaba a punto de desplomarse,
Y si se mantenía en pie era solo gracias a él. Estoy cansado de que me hables sobre Drist. Si de verdad crees que hice mal al detenerte cuando luchabas con él en la montaña, dímelo ahora. Dahlia acabó por sacudir la cabeza con lentitud. Entreri la empujó hacia arriba contra la puerta y tenían los rostros tan cerca que sus alientos eran uno. ¿Quieres que te lleve con él para que puedas acabar lo que empezaste? ¿Quieres matar a Drist Do'Urden? El rostro de Dahlia delató su turbación ante la propuesta. Dilo. No, respondió ella. Su voz había recuperado la calma. Negó con la cabeza para subrayar lo dicho. No. Entreri sonrió de nuevo, y cuando ella quiso besarle, no se resistió. Artemis entendía el dilema emocional de Dahlia mucho mejor que ella misma. Me costó muchos años contemplar mi imagen en un espejo y aceptar lo que veía, dijo él con suavidad. Y aún hoy, las sombras me. Una repentina explosión sacudió los cimientos de solaz del cantero y cortó su discurso de cuajo. La sacudida empujó con fuerza a Entreri contra la mujer y a ambos contra la puerta. Entreri saltó hacia atrás y tiró de Dahlia para apartarla. Abrió la puerta y se precipitó al pasillo hacia las escaleras, a la vez que desenfundaba las armas. Tenía que recorrer unos 5 metros de pasillo hasta el recodo a la derecha donde arrancaba la escalera. Una segunda explosión gigantesca hizo temblar el edificio y una bola de fuego ascendió por la escalera recorriendo el pasillo hasta desaparecer, no sin antes ennegrecer las paredes. Detrás apareció a Fafrenfere, agachado y cubierto por el pesado hábito. Se enderezó en cuanto se desvaneció la llamarada y vio a Entreri. «¡Dro!», gritó el monje. «Muchos. ¡Corre!». La oscuridad lo engulló ocultando el extremo del pasillo. Entreri dio un paso hacia el monje, pero le sorprendió el restallido atronador que surgió desde el otro extremo, y tuvo que retroceder. El origen del trueno era un relámpago dirigido a la oscuridad mágica. El asesino giró sobre sí mismo y chocó con Dahlia que salía del cuarto. La empujó al interior y cerró la puerta. Corrió hacia la pequeña ventana. «¡No!», gritó en respuesta a los constantes. ¿Qué chillaba Dahlia. «Hay que salir de aquí». «Efron», gritó ella. Entreri abrió la ventana de una patada. «Salió a dar un paseo con el enano cuando volví contigo». «¡Aprisa!». Salió al exterior, agarrado a la parte superior del marco del cristal. Solaz del Cantero estaba situado sobre una base rocosa a gran altura en la pared oriental del acantilado de la ciudad valle de Puerto Yast. Los edificios delante de la posada se alzaban a menor altura y Entreri podía ver por encima de los tejados. A pesar de la escasa luz crepuscular, advirtió que la lucha no se limitaba a la posada. Abajo, en la calle, un hombre surgió tambaleante de un edificio hasta caer boca abajo sobre el empedrado. También vio a los huéspedes de la posada correr hacia la calle para escapar, aunque su intento fue baldío. Como anunció a Fafrenfere, los elfos oscuros habían llegado, y cegaban las vidas de los que huían. Algo más alejado, Entreri distinguió a otro enemigo, uno más poderoso, mitad dro, mitad araña. Vivió muchos años en Menzoberranzan y reconoció la abominación que se acercaba. Una draña, pura maldad y poder. Frunció el ceño, contrariado, y se desplazó unos 3 metros por la cornisa de la pared de la posada. Hizo señas a Dahlia para que fuera tras él. A continuación, alcanzó el extremo de la pared y de un gran salto alcanzó el tejado del edificio justo debajo de Solaz del Cantero. Dio la vuelta, con la idea de agarrar a Dahlia si el salto de la mujer se quedaba corto, y vio que la temeraria mujer elfa no lo había seguido. Salió volando por la ventana a la vez que su capa mágica la transformaba en un cuervo gigante. Trazó un par de círculos en el aire y se elevó hasta posarse sobre el tejado de la posada. Entreri echó un vistazo hacia abajo. El edificio estaba en llamas y desde el salón del local llegaban los ruidos de una batalla sin cuartel. De pronto, un relámpago cegador iluminó todas las ventanas y astillas de madera surgieron como saetas desde el otro lado del edificio. La estructura voló por los aires a causa de algún tipo de rayo mágico. Del interior salieron 2 hombres, tambaleantes, haciendo aspavientos y con el pelo erizado. Un dro apareció tras ellos. Su escudo y espada parecían hechos con la materia que componen las estrellas. Eran traslúcidos con piedras engarzadas que relucían como diamantes en la noche. El dro asestó un tajo y luego otro. Los 2 hombres cayeron entre estertores. Artemis creyó reconocer al dro, aunque nunca lo había visto pertrechado con tanta magnificencia. Contempló la deferencia que le dispensaba el resto de elfos oscuros, su disposición a seguir sus órdenes, y un nombre, que le recordó un tiempo y un lugar más sombrío, surgió en su mente. Tiago Baenre, lamentó. «Maravilloso. ¡Hala!», exclamó Ámbar Gris. Intentó conservar el equilibrio cuando la calle entera tembló y retumbó con la fuerza de un trueno. Intentó cogerse a Efron para no caer, y se agarró el brazo inerte que se balanceaba sin control. «¡Enana!», consiguió chillar el mago,
antes de caer de espaldas. Pues no, respondió Ambergris, mientras le tendía una mano para ayudarle a incorporarse. No ha sido una enana. Efron, contrariado y nervioso, aceptó la mano tendida de su compañera, pero se detuvo al observarle el rostro. Siguió su mirada al otro lado de la calle, a la fachada de un edificio, donde se erguía la gigantesca criatura aracnoide. Con su rostro Drow luciendo una gran sonrisa, la criatura arrojó una enorme lanza en su dirección. La saeta voló por encima de la cabeza de Ambergris, justo como pretendía la criatura, pues arrastraba una red que se abrió tras la lanza. ¡Pah! Exclamó la enana con desprecio. Cogió la maza que llevaba a la espalda e hizo un rápido movimiento de izquierda a derecha, antes de agacharse. La cabeza bulbosa de rompecráneos impactó contra el lateral de la red y la apartó sin que rozara a la enana. Ambergris se revolvió y llamó a Efron, convencida de que su compañero había caído bajo la red. En efecto, comprobó que el deforme joven Tiflin estaba cubierto por la pesada malla de la red de la draña. «¡Tú, perro sarnoso!», rugió la enana, y corrió hacia la draña. La bestia también cargó enarbolando otra lanza. Pero surgió otra figura desde la sombra de la draña, un guerrero que se deslizó entre las patas de la bestia y atacó a Ambergris. La enana aulló y se defendió con la maza, aunque las estocadas de la espada Drow la hicieron retroceder. «¡Salgamos de aquí! ¡Fuera! ¡Toca correr!», chilló, sin dejar de recular ante la incontenible ofensiva del guerrero Drow. Tarea que simplificó una barrera de fuego negro que se interpuso entre Ambergris y el Drow. La enana comprobó, con alivio, que el lado abrasador del fuego se cebaba con su oponente. Vio al Drow huir, intentando apagar las llamas con las manos. Iba a darle las gracias a Efron por su ayuda, pero se paró en seco. El lugar del hechicero lo ocupaba una nube de espeso humo negro, que se agitaba y burbujeaba igual que lodo en ebullición. Y crecía, y parecía hambrienta. No muy segura de lo que presenciaba, Ambergris corrió a refugiarse en la casa al otro lado de la calle. Alcanzó la puerta y ya la traspasaba, cuando apareció una segunda draña que la recibió con un pesado garrote. El impacto en la sien la arrojó hacia atrás, a través de una cerca y contra unos barriles de agua, que salieron despedidos junto a la aturdida enana. Tumbado sobre el suelo de madera de la posada, envuelto por la oscuridad mágica y arrebujado en su túnica, Afafrenfere percibió el abrasador poder del rayo. Oyó el crujido de la pared a su lado y rezó para que se hubiera abierto un hueco por el que escapar. Pero su instinto le dijo que no era el momento de comprobarlo. No le sorprendió saber que ya no estaba solo en la oscuridad. Con él había elfos oscuros, y ellos amaban las sombras. El monje se incorporó con rapidez y, guiado por el instinto, saltó. Sintió el paso afilado de una espada bajo sus pies, la de un Drow que confiaba en rematar el trabajo de la bola de fuego y el rayo. Afafrenfere aterrizó con agilidad y golpeó con las manos a izquierda y derecha. Sus movimientos adquirieron una cadencia con la que se anticipaba a los ataques de sus enemigos. Un manotazo hacia abajo apartó la hoja de una espada. Una pierna doblada por la rodilla inició un giro que se amplió conforme extendía la pierna. El inicio del movimiento apartó una segunda espada, y el final acabó con una fuerte patada hacia adelante. Cazó a un Drow de lleno y sintió que salía despedido escaleras abajo. Pero enseguida llegó otro, y que el recién llegado hubiera esquivado a su compañero volador con tanta facilidad, le reveló al monje que el alcance de la oscuridad era limitado. Un paso largo, a lo sumo. Afafrenfere corrió hacia su derecha a lo largo del pasillo y se alegró al comprobar que dejaba la oscuridad atrás. Su alegría no tardó en verse empañada cuando vio que estaba solo, que Entreri y Dalia se habían marchado. Y peor todavía fue la espada que apareció de la oscuridad en mano de un enemigo. El estoque eludió el bloqueo tardío del monje, y se le clavó en un costado con crueldad. Afafrenfere huyó dando traspiés hacia el cuarto de Entreri. De pronto, se paró en seco y se volvió con el brazo izquierdo extendido para apartar a un lado la espada del Drow que lo perseguía. Entonces, el monje levantó la pierna en vertical entre él y el elfo como si pretendiera golpear a su oponente en la cabeza. Y así lo interpretó el Drow, que alzó su arma para defenderse. Pero la pierna de Afafrenfere se desplazó hacia un lado y abajo, y el monje se adelantó y propinó un fuerte golpe al Drow en el mentón que lo envió dando trompicones de vuelta a la oscuridad. Afafrenfere no detuvo su impulso, y dando una voltereta, lanzó una doble patada al Drow en el interior de las sombras. La hoja de una espada le alcanzó en la pierna, apenas un rasguño y nada comparable a la potencia de su ataque. El monje cayó con brusquedad, pero se levantó enseguida y buscó la puerta del cuarto nuevo. Cada paso le arrancaba un gemido de dolor. No era por la pierna, era la herida del costado, más grave de lo que había pensado. Cuando alcanzó la puerta, jadeaba falto de aliento y apretaba una mano contra el costado intentando detener la hemorragia. Una vez en el cuarto,
Trastabilló hasta la ventana rota por la que escaparon Entreri y Dalia. Miró a la calle donde la lucha era ya generalizada. Solaz del cantero tembló con otra tremenda explosión, una que hizo caer al monje al suelo. Sabía que los Dró que lo atacaron seguían con vida y que tardarían poco en perseguirle. Con un esfuerzo descomunal, Afafrenfere logró ponerse en pie y salir por la ventana. Tenía que trepar al tejado, no le quedaba otra. Agarró la parte superior del marco de la ventana y forcejeó hasta conseguir ponerse de pie sobre el alféizar. Buscaba otro punto de apoyo, cuando sintió un puñetazo en el vientre. No, un puñetazo no. Lo que vio fue una saeta de ballesta sobresaliendo de su abdomen. Un segundo proyectil se unió al primero. Afafrenfere había oído hablar del veneno Dró, pero eso no le preocupaba tanto como los dos Dró que se precipitaban en el cuarto tras él. Tras soltar el marco, saltó del alféizar. Desde el tejado del edificio frente a la posada, Artemis Entreri presenció todos los movimientos del monje. Al comprobar su situación desesperada, hizo gestos a Dalia, que había recuperado su forma de mujer elfo. En ese momento, estaba mirando a la calle. Entreri intentó captar su atención, pero ella parecía ausente, con la mirada clavada más allá, en algún punto al oeste, lejos de la calle y el promontorio sobre el que se levantaba la posada. Entreri se llevó los dedos a la boca, pensando que un silbido resolvería el problema, pero entonces Afafrenfere se dejó caer. Entreri, conmocionado, no lo entendió hasta que vio a un Dró en la ventana. El monje cayó a plomo, aunque empleó manos y pies contra el edificio para ralentizar la caída. A pesar de ello, Entreri notó que su compañero estaba debilitado, pues golpeó el suelo con dureza, aunque consiguió rodar sobre sí mismo para alejarse de la posada en llamas. No lejos de allí, estaba el Dró con espada y escudo que Entreri reconoció como Tiago Baenre. Un noble Dró. Una vez más, Entreri intentó captar la atención de Dalia, y comprobó con alivio que la elfa se había vuelto a convertir en un cuervo gigante y que se adentraba volando en la noche. Creyó que acudía al auxilio de Afafrenfere, pero torció el gesto, contrariado. Cuando Dalia dejó atrás el edificio, sobrevoló el tejado donde estaba él, y se marchó calle abajo. Sin pensarlo dos veces, consciente de que era el único que podía salvar al monje, Artemis Entreri echó a correr por el tejado. Tiago Baenre vio caer al monje, que en esos momentos intentaba ponerse de pie, aunque le temblaban las piernas y tenía la mano apretada contra un costado. Tiago lo abatiría antes de que tuviera ocasión de defenderse. Con sus armas en las manos, Entreri ya estaba en el suelo y se apresuraba hacia el monje sin recapacitar en el riesgo enorme que acababa de correr. Se colocó al lado de su compañero y encaró a Tiago. Su espada chocó contra el traslúcido escudo de estrellas relucientes y su daga engarzada con joyas apartó con habilidad la extraña espada. En su mente, el asesino maldijo a Drist Do'Urden. En el fondo, Drist era el causante de su situación desesperada. Todos esos actos y discursos sobre nobleza, unión y amistad. Todo eso concluía con Artemis Entreri frente a un noble Dró espléndidamente armado y con muchos aliados a su alrededor. Y todo por defender a un amigo herido. ¿Cómo he podido llegar a esto? Se rió el asesino con impotencia. Un escudo dorado traslúcido apareció frente a la nube de humo mágico de Efron, justo a tiempo para detener la lanza arrojada por la draña hacia el corazón de la nube, en busca, también, del corazón del hechicero que la había creado. La lanza topó con el escudo y se desvió, vibrando, aunque letal, como tuvo el infortunio de comprobar un ciudadano que huía de la batalla. El enorme proyectil lo cazó en un costado y lo alzó en volandas hasta que cayó al otro lado de la calle, junto a Ámbar Gris que luchaba por ponerse de pie. El hombre gruñó y rodó por el suelo mientras agarraba la lanza, con la esperanza de arrancar la punta erizada de su carne. Murió antes de intentarlo. El humo bullente de Efron se fundió y, con él, la red, o lo que quedaba de ella, reducida a unos hilos retorcidos y carbonizados. El joven hechicero se incorporó, apoyó su bastón de hueso sobre el hombro y se sacudió la ropa. Encaró a la enorme draña. Su expresión reflejaba más irritación que miedo a pesar de la diferencia evidente que había de tamaño entre el diminuto hechicero y su enemigo. La draña enarboló un tridente más alto que Efron, aunque éste seguía sin parecer impresionado ni lo más mínimo. No, solo estaba enfadado. Barrió el aire con su bastón de hueso del que surgió una oleada de rayos de energía negra. Los rayos se entretejieron hasta alcanzar a la draña con su fuego abrasador. Conforme la criatura encajaba el ataque, herida, pero lejos de estar derrotada, Efron buscó el apoyo de Ámbar Gris. Encontró a la enana a su espalda, aunque no le iba a servir de gran ayuda. Ámbar había conseguido ponerse de pie y esgrimía su gran maza, pero frente a ella había otra draña, algo más pequeña que la de Efron y, al igual que la enana, de sexo femenino. Efron vio otra posibilidad de conseguir apoyo y apuntó con su bastón,
La pequeña calavera llameó con el poder de la dimensión negativa. Una línea vibrante de energía roja surgió del extremo del arma e impactó en el cadáver del hombre al que había alcanzado la lanza de la araña. A continuación, Efron se revolvió y golpeó el suelo con el bastón. El terreno entre él y la araña macho comenzó a hervir y burbujear. De la ciénaga bullente surgieron tentáculos que se retorcían e intentaban alcanzar al aracnoide. Apenas unos momentos más tarde, el zombi recién creado por Efron, arrastrando la lanza que pendía de su costado, atravesó los tentáculos negros que hacían retroceder a la araña. «Los trucos no te salvarán», gritó la araña. Gimió dolorida cuando la alcanzó el fuego negro. Mientras, el zombi llegó hasta la araña y levantó los brazos para atacar. La araña lo empaló con el tridente. Levantó al zombi en el aire y lo arrojó hacia atrás, en una acción que recordó a Efron a un granjero levantando paja con la horca. Sintió admiración por la bestia, aunque no se quedó quieto y se movió hacia la derecha para mantener los sombríos tentáculos entre él y su enemigo. Efron sabía que la distancia era su mejor baza, y lanzó otra andanada de proyectiles de energía negra que esquivaron los tentáculos e hirió a la araña una vez más. «¿Te quedan muchos de esos, tramposo?», aulló la bestia. «Infinitos», respondió Efron, y envió otra oleada para subrayar su afirmación. Pero la criatura sonrió con una confianza inquietante. Efron miró a la izquierda, donde Ámbar Gris resistía en el porche del edificio. Siguió desplazándose hacia la derecha mientras miraba por encima del hombro. Un gran pájaro negro, su madre, descendía hacia ellos. Aunque su esperanza de recibir apoyo se diluyó al observar que el enemigo también contaba con refuerzos. Un grupo de elfos oscuros dispuestos en círculos concéntricos rodeaban a otro que actuaba de foco de una peculiar telaraña de energía eléctrica azul. «Vete», chilló el hechicero a su madre, justo en el momento en el que ella aterrizaba y los Drow lanzaban su telaraña de rayos, que voló girando y reluciente. Dahlia recuperó su forma élfica. La red cayó sobre madre e hijo. Efron se disolvió en la nada. Ámbar consiguió, al final, recobrar el equilibrio. Sacudió la cabeza y bloqueó el siguiente envite de la araña con rompecráneos. El choque entre la maza y el garrote fue brutal. La enana no se achantó, a pesar del mayor tamaño de su enemigo. Comenzó a formular un conjuro para henchir sus músculos con la fuerza de Clangeddin. Pero entonces sobrevinieron unas explosiones, fogonazos y temblores cuando la telaraña de rayos cayó sobre Dahlia, a apenas unos pasos de donde se encontraba Ámbar Gris. La enana se tambaleó, pero la araña, asentada sobre sus 8 patas, se mantuvo firme. El garrote y la maza se encontraron de nuevo con fuerza aplastante. La onda de choque del trueno mágico se propagó incesante. El suelo se estremecía. Ámbar Gris cayó de espaldas, con el hechizo sin pronunciar, la maza en el suelo lejos de su mano y la araña erguida sobre ella. El pesado garrote de la araña descendió. Los primeros envites se asemejaron más a un baile que a un combate. Entreri y Tiago daban vueltas uno frente al otro, dando estocadas que eran bloqueadas o eludidas sin dificultades. «¿Dónde está?», preguntó Tiago y se desplazó a la derecha, dejando la posada en llamas a su espalda. Entreri se interpuso con rapidez al advertir que el Drow intentaba alcanzar al monje. «Cualquier ayuda por tu parte será bien recibida», comentó Entreri a su compañero caído. Afafrenfere gimió e hizo un esfuerzo para ponerse en pie, pero le fallaba una pierna y el costado de la túnica estaba empapado en sangre. Un examen rápido de su compañero hizo pensar a Entreri que había cometido un error al saltar del tejado para ayudarle. Dudaba que Afafrenfere pudiera recuperarse de sus heridas. Entreri descargó su frustración con Tiago, al que embistió con un estoque alto para girar, a continuación, sobre sí mismo con rapidez y atacar con la daga. Pero Tiago detuvo el estoque con su propia espada y la daga con el escudo y afianzó su posición para atacar antes de que Entreri pudiera completar su maniobra. El Drow atacó con el escudo por delante, intentando alcanzar las piernas de Entreri con el borde afilado. Entreri esquivó el ataque a duras penas, pero Tiago no dejó de acosarlo embistiendo con la espada y barriendo a continuación con el escudo, maniobra que repetía una y otra vez. La ferocidad y coordinación del ataque casi consiguieron sorprender al asesino. Se recordó que su rival era un noble Baenre y sabía bien lo que eso significaba. O daba lo mejor de sí mismo, o podía darse por muerto. Respondió al asalto de Tiago con una réplica rápida a la que siguieron 3 estocadas que alejaron al Drow de Afafrenfere y hacia el centro de la calle. «¡Monje!», gritó Entreri, y se crispó al advertir que llegaban más elfos oscuros. Surgían de las puertas y ventanas, algunos levitando desde las ventanas más elevadas de la posada en llamas. «¡Corre!». Afafrenfere dio un paso y casi cayó al apoyarse sobre la pierna rota. Apretó los dientes y caminó varios pasos más. Una esfera de oscuridad envolvió al monje. Una nube de jabalinas se incrustó en la esfera.
De su interior surgió un gemido y el sonido de un cuerpo que se desplomaba. Entreri vio la mano que surgió de la oscuridad, dedos temblorosos que intentaban aferrarse a la vida. Luego, la mano quedó yerta. Se acabó, pensó Entreri. Su gesto estúpido iba a terminar con los dos muertos en la calle. Echó un vistazo a sus espaldas, hacia la parte baja de la ciudad, y vio a Dalia en forma de cuervo aterrizando al lado de Efron, y Ámbar luchando contra una horrenda araña, mientras una red giratoria de luz se precipitaba sobre Dalia. Los fogonazos y reverberaciones de la telaraña de rayos hicieron temblar el suelo de esa zona de Puerto Yast. La gente huía en desbandada, mientras el suelo se movía bajo sus pies. Entreri mantuvo el equilibrio e incluso aprovechó el temblor para embestir a Tiago una vez más, con la esperanza de abatir al miserable noble Drow antes de que los elfos oscuros lo apabullaran. Pero Tiago estaba listo para encajar el embate y bloqueó la espada de Entreri con un escudo que aumentaba de tamaño a simple vista. Un escudo mágico que se agrandaba delante de Entreri. Tiago hasta se atrevió a dar la vuelta sobre sí mismo y llegó a dar la espalda durante un breve instante a Entreri. Le dio la espalda. Entreri vio su oportunidad. Su rival le había subestimado. Intentó atacar, pero descubrió horrorizado que la espada se había quedado pegada al escudo con tanta firmeza como si estuviese enredada en una gruesa tela de araña. Tiago completó el giro, tiró del escudo y estuvo a punto de arrancar la espada de la mano de Entreri. La velocidad y coordinación del asesino fue lo único que le permitió aferrarse a su arma, mientras giraba con su oponente, que le lanzaba una estocada tras otra. A duras penas, logró bloquear la espada del otro con su daga enjollada y, aún así, sintió como la hoja le rozaba la oreja. Entreri notó el dolor del corte y luego, el dolor del veneno Drow. Y entonces, el suelo se onduló como si fuera una ola en el mar, y alzó en volandas a los dos contendientes, ensordecidos por un trueno y cegados por un fogonazo tan potente que convirtió la noche en día.